Primero que todo, el Señor les bendiga. Bueno, como el pastor John dijo, mi nombre es Anderson Restrepo. Voy a comenzar con mi edad porque es lo más engañoso que tengo, ¿cierto? Algunas personas me ven y me ponen 25, otras 22, pero en realidad tengo 34 años. Apenas estamos comenzando a vivir, ¿cierto? Y bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo en este tiempo. En el Evangelio llevo aproximadamente 19 años. No como quisiera, porque tengo que reconocer para mi vergüenza que desearía haber sido fiel todo este tiempo. Lastimosamente, nuestro corazón es engañoso y perverso y a veces, en un tiempo, gracias a Dios, hace ya bastante tiempo, me aparté del Señor, pero bueno, otra vez Dios me trajo con cuerdas de amor. Y en ese tiempo, me conocí también más a profundidad la Santa Escritura. Entré al seminario, un seminario reformado latinoamericano, donde tuve el privilegio y la bendición de estudiar con mi hermano Estevitan. Yo le digo Estevitan de cariño. Él a veces es un poco serio y todo, pero yo le digo Estevitan de todas maneras. Lo considero mi amigo, mi hermano, mi consejero espiritual. Siempre que hablo con él, le digo, Estevitan, él me dice, ya sé para qué me está buscando. Así, ustedes conocen a Esteban, ya sé para qué me está buscando. Entonces sí, ha sido una bendición. De hecho, aquí les cuento, para que me ayuden a orar, le dije, Estevitan, tú me vas a casar. Ya lo comprometí. Ya lo comprometí, entonces esperemos que se pueda dar porque sabemos de sus ocupaciones. Y bueno, pues Esteban me presentó al pastor John, con quien, como él lo decía, hemos concordado mucho. Realmente ha sido una bendición en este poco tiempo que llevo de conocerle. Cuando salimos a charlar y me contó pues todo eso, yo como que, qué bendición, por fin alguien que me entiende. Pero fue una bendición y bueno, pues gloria a Dios. Bueno, también les cuento, tengo dos amigas muy queridas que me están acompañando hoy. Ellas no son de mi iglesia, pero tenemos mucha cercanía con la iglesia de ellas. También he ido a enseñar varias veces. Una de ellas, como decía el pastor, Pris, levanta la mano por favor, para que me ayuden a orar. Tenemos un proceso bonito, un proceso, digámoslo, de una amistad con un propósito y ojalá que sea con ella con la que Estevitan me case. Entonces, bueno, estamos en eso. Dios ha sido también muy fiel al colocar esta mujer de bendición en mi camino y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios salgamos adelante. No sé si se me pasa algo, si se me olvida algo. También les cuento, en estos momentos estoy en un proceso pastoral en mi iglesia. O sea, ¿cómo decir que proceso pastoral? Es decir, estoy en un proceso para el ministerio pastoral. He sido líder de jóvenes, he sido líder de preadolescentes también y en mi iglesia hago de todito también. Recibo a los nuevos, ¿cierto? A veces doy clase, tenemos un curso que se llama Fundamentos, la vida centrada en el Evangelio y tengo también la bendición de darlo. Entonces, ahí como que llevamos tiempito, gracias al Señor, sirviéndole. Bueno, pero realmente, si ustedes no me conocen a mí, eso igual no tienen tampoco mucho que perder si no me conocen. Pero si no conocen a Cristo, no saben lo que se están perdiendo. Y lo importante es eso, vinimos a escuchar la palabra del Señor y a que sea Él quien nos hable a través de la boca de este vaso frágil, este vaso de barro. ¿Qué tal si me acompañan, por favor, al Evangelio de San Mateo y nos ubicamos en el capítulo 11? Vamos a estar leyendo los versículos del 28 al 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Por favor, cuando lo encuentren, me lo hacen saber. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Voy a leer entonces la palabra a favor de ustedes. Dice la Sagrada Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, te damos gracias en este día. Te doy gracias por esta preciosa comunidad, por la vida del pastor John, por su esposa, por sus hijos, por Esteban allá en Bucaramanga, para que sigas tú respaldándole, y por todos los hombres de Dios que hoy en día están predicando tu palabra y tu preciosa iglesia que se reúne. Te pedimos que nos bendigas a nosotros aquí con la bendición, Señor, de escuchar tu voz, la voz del Santo Espíritu, quien inspiró las Sagradas Escrituras a través de este vaso frágil.
Señor, toca los corazones de mis hermanos, háblales a ellos, háblales a profundidad a cada necesidad específica. Muéstrales cómo en tu palabra está todo lo que nosotros necesitamos. El evangelio es el tesoro, Señor, el cual tú nos has dejado como herencia en este mundo. No nos has dejado solos. Muéstranos, Señor, tu grandeza y lo más importante, muéstranos tu rostro a través de la Escritura. No vinimos a escuchar a un hombre, no vinimos a escuchar a un hombre falible, con defectos, errores y horrores. Mas vinimos a escuchar la voz del Todopoderoso, esa voz que creó los cielos y la tierra y la cual sostiene todo cuanto existe. Gracias, Dios, por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, querido hermano, querida hermana. Sin duda alguna, este es uno de los pasajes que más gusta a todas las personas. Independientemente de si son cristianas o no, muchos se saben este texto porque se sienten cautivados por las bonitas palabras de descanso que hay aquí. Es más, hay gente que cuando recita ese texto lo utiliza a veces en contextos no muy correctos. Yo he escuchado personas que llega uno del trabajo cansado, uy no, qué cansancio, y después sale la abuelita por ahí, venid a mí los que estáis cargados y trabajo, ¿cierto? Entonces como que ponemos ese texto para, ay no, hay la persona que viene cansada y todo, porque gusta, este pasaje gusta mucho. Hay personas que dicen, mi pasaje favorito es este. Lamentablemente, muy pocos entendemos su verdadero significado, o se entiende más bien su verdadero significado y valor, y por tanto, pocos logran apropiarse de las promesas que se encuentran en este texto. Y es mi intención en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, que nosotros también podamos entender este pasaje y que podamos gozarnos en la bendición que tenemos y en las bendiciones que Cristo nos muestra a través de la Escritura. Volviendo a nuestro texto, hay algo interesante. Hay dos palabras en estos versículos que se repiten hasta el 30 que se mencionan varias veces. Una de ellas es descanso, ¿cierto? Se menciona varias veces en estos versículos. ¿La otra cuál es? A ver, los que prestan atención al detalle, se repite, una palabra que se repite, yugo. Excelente, sí, descanso y yugo. Pero, ¿qué es o qué era un yugo? Bueno, el yugo era una herramienta que se utilizaba en los campos para unir a dos animales grandes, como los bueyes, por ejemplo. En ese tiempo no se contaba con la tecnología que ahora se tiene de los tractores para arar la tierra. Entonces lo que se hacía es que se cogía una pareja de bueyes, animales grandes y fuertes, y se les colocaba un yugo en medio de unas estacas para que al caminar, ellos, mientras caminaban, el yugo arara la tierra y así poder realizar los sembrados. Pero hay otra connotación de yugo en toda la Biblia, y esta tiene que ver con la esclavitud. La Biblia menciona de manera metafórica en el Nuevo Testamento sobre todo la palabra yugo para referirse a esclavitud. Y es que los esclavos también se les colocaba un yugo, a los esclavos también se les ponía un yugo. Era una pieza de madera, más bien así como larguita, se les colocaba en este lado aquí de la espalda y con dos cadenas a los lados. Encima de ese yugo se les colocaban bultos y todo lo que sus amos les quisieran poner, y a veces los pobres esclavos quedaban así, agachados, casi sin poder caminar, dependiendo de la crueldad del amo. Ahí estaba, con su yugo a la espalda y con sus bultos acá. Entonces, pensemos que en ese tiempo, para las personas que vivían bajo esclavitud, tener un amo cruel podía ser destructor de la vida. Mas, habían amos buenos que se encariñaban tanto con sus esclavos que los trataban como a sus propios hijos. Los criaban como sus propios hijos. Anderson, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Está muy impactante la historia. Pero ¿y entonces cómo vengo yo ahí a actuar? ¿Cómo vengo yo ahí? ¿Cómo viene eso a aplicar a mi vida? Bueno, pues déjenme decirles, queridos amigos y hermanos, que en este tiempo, hoy en pleno siglo XXI, también hay personas que se encuentran cargando un yugo de esclavitud. Esta vez no son piezas de madera, esta vez no son piezas de acero, pero son yugos que el alma carga, quizás pecados, quizás la insatisfacción de querer servir a Dios a través de tus obras humanas y no encontrar alivio y no encontrar descanso.
Por más que te esfuerces y te esfuerces, por más que vas a iglesias y a iglesias, no puedes encontrar esa paz y esa tranquilidad. Es mi intención en esta mañana mostrar cómo a través del Evangelio de Mateo Jesús extiende un llamado a nuestras vidas que puede cambiar el rumbo de cada una de ellas. Veremos que en Cristo está todo lo que el hombre realmente necesita para hallar el verdadero descanso que nuestras almas anhelan. Permítanme entonces, para comenzar este sermón, mencionar algunos de los aspectos que voy a estar tratando en esta mañana. Este pasaje lo vamos a ver en 3 puntos. En esos 3 puntos vamos a guiarnos para entender mejor las Escrituras. Lo primero que vamos a ver es un llamado a soltar el yugo de esclavitud. Versículo 28. Un llamado a soltar el yugo de esclavitud. Como segundo punto estaremos viendo un llamado a someternos al yugo de Cristo. Versículo 29. Y finalmente, en el tercer punto estaremos viendo un llamado a disfrutar el yugo de Cristo. Entonces, repito los puntos. Un llamado a soltar el yugo de esclavitud, versículo 28. Un llamado a someternos al yugo de Cristo, versículo 29. Y un llamado a disfrutar el yugo de Cristo, versículo 30. Comencemos entonces con nuestro primer punto. Un llamado a soltar el yugo de esclavitud, versículo 28. Volvámoslo a leer, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no se trata de una invitación cualquiera. En estas preciosas palabras, Jesús está expresando su amor, su cariño, su compasión y su ternura, pero también está llamando con autoridad, con la autoridad de un rey, a unas personas que se encuentran en una terrible condición, es decir, trabajados y cargados. Pensemos en el cansancio físico y mental. ¿Alguna vez alguien aquí ha experimentado eso o ha conocido a alguien que ha estado al extremo de la muerte por el cansancio? ¿Alguna vez usted ha trabajado jornadas larguísimas de trabajo que usted siente que no puede más, como que las rodillas le tiemblan cuando usted llega a su casa? Los cansancios físicos y mentales son cosas extenuantes, son cosas difíciles, son cosas durísimas. Pero si nosotros vemos el pasaje, no es precisamente el cansancio que está preocupando a nuestro Señor. Anderson, entonces, ¿qué puede haber peor que un cansancio que te deja al borde de la muerte? Que te deja tan destrozado, tan acabado que, como dicen por ahí, parece uno sobrado de tigre. ¿Qué puede haber peor que eso? Pues bueno, el cansancio que preocupa realmente al Señor es el cansancio y la carga que produce la esclavitud del alma. Ese es peor que el cansancio corporal. El cansancio y la carga que produce la esclavitud del alma. Y los judíos de la época de Cristo sabían muy bien de esclavitud. Si hubiese una materia en la universidad que tuviera que ver con esclavitud o un logro en la universidad, ellos tuvieran un doctorado. Por varias razones y por varias situaciones, los judíos habían sido, sobre todo por desobediencia a Dios, los judíos habían sido a lo largo de su historia esclavos de muchos de los grandes imperios. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos y en el mismo momento que Jesús estaba hablando, eran esclavos de los romanos. Así que imagínense cómo estaba la identidad de ellos. Una historia de esclavitud total. Ahora, ¿por qué era esa esclavitud en su gran mayoría de veces? Por la desobediencia a Dios. O sea que de alguna forma los judíos veían a Dios lejos, lo veían totalmente lejano de ellos. Yo me imagino que ellos vivían tan estresados por eso, sabían que era el pueblo de Dios, pero sabían que si estaban en esa condición, en ese momento, era porque habían pecado contra su Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando uno se siente mal con Dios? Ir a la iglesia, ¿cierto? O acercarse a alguien que lo guía a Dios. Y lo triste de la situación era que los guías espirituales, los que se suponen que debían llevarles a Dios, en este caso algunos grupos como los fariseos, como los saduceos y otros, en vez de llevarlos a Dios, en vez de traer tranquilidad y calma a sus vidas, lo único que hacían era poner más carga sobre ellos a través de una religión humana, de obras. Entonces, esto era muy triste. Por un lado, esclavos de los romanos. Por otro lado, esclavos de las obras humanas.
porque sus maestros religiosos les ponían más cargas. Imagínense los pobres así, con los bultos encima, y enseguida, mira, para poder llegar al cielo, para poder ganarte el reino, mira todas las leyes que tienen que hacer. El Antiguo Testamento tiene aproximadamente 613 leyes, pero los fariseos a esas 613 leyes les habían añadido otras leyesitas más. O sea, como quien dice, aquí falta. Como quien dice, ellos veían la santidad de Dios cortica, entonces vean, no, ¿qué tal si le aumentamos más? Imagínense, entonces los pobres hombres estaban así, y enseguida, otra carga. Y fuera de eso, para acabar de rematar, el combo completo es que eran esclavos de un amo mucho peor que la falsa religión y que las obras humanas, el pecado. El pecado es el amo más cruel y más malvado que hay. Pensemos en eso entonces. Creo que no es difícil para nosotros entender la situación, porque hoy también hay muchas personas que viven con sus almas cargadas por la idea de felicidad, por los pensamientos que el mundo nos ha puesto por delante. Las redes sociales muestran un ideal de la grandeza, de la felicidad a través de los influencers y youtubers que dicen, mira, así es que yo vivo, no tengo que trabajar mucho, solo me divierto haciendo bromas. ¿Y cuántos de los jóvenes, que yo pudiera llegar allá? Se acabarían mis cargas, se acabarían mis problemas. Las religiones, muchas de las religiones de hoy en día, que creen que pueden manipular a Dios, pacta, si tú das esto, Dios te dará el doble. Yo no tengo nada porque, vea, yo no pacto así, yo no voy así y no tengo nada para dar. Entonces la carga se va aumentando. No, ¿cuándo me voy a acercar yo a Dios así? Por otro lado, el pecado que atormenta. ¿Cuántas veces has dicho, fallé, esta es la última vez, ya, a partir de hoy, no más, no peco más, Señor, hoy me entrego a ti de verdad, ya, me cansé del pecado? Pero vuelves al mismo momento, vuelves a las circunstancias solo para darte cuenta que no puedes. Eres esclavo, eres esclavo. Entonces miren, el panorama no es muy distinto. ¿Cuántos hoy vienen a este lugar, quizá después de haber sido abusados espiritualmente por líderes espirituales, que lo único que han hecho es herirlos, ponerles cargas? Algunos vienen de otras iglesias, quizá muchos destrozados, diciendo, no, esta es la última porque ya no aguanto más. ¿Cuántos vienen con el corazón cargado, sonriendo por fuera, pero doliéndote por dentro? Saludando con alegría, pero pensando, no, yo no sé si vaya a seguir, yo siento que no puedo. ¿Qué de aquellos que tienen el peso de llevar una doble vida a sus espaldas? Te da miedo que tu esposa te tome el celular porque, uy, no, y donde se dé cuenta, no puedes dormir tranquilo, estás en tu propia cama, pero mientras ella está durmiendo, tú estás pensando, ¿y si se dan cuenta? Y el día que se den cuenta en la iglesia. Bueno, y esto no pasa solamente con hombres, las mujeres también. Hay un montón de cosas que traen cargas a nuestras vidas. ¿Y cómo me acerco a Dios? De hecho, hay algo muy interesante en este pasaje. Miren, la palabra cansados y cargados, o cargados y cansados, que aparece aquí, en el original tiene la idea como de un animal, o sea, un caballito o una yegua, ¿cierto? Una mula de carga que tiene tanta carga encima que está a punto de caer. Eso es la idea que en el original da. O de un barco carguero que tiene tanta sobrecarga que está a punto de hundirse. Y podríamos pensar, ¿cuántos de nosotros hoy sentimos que nos vamos a desmayar de la carga que tenemos? ¿Cuántos de nosotros y cuántos de ustedes saben, en secreto, mi relación con Dios está a punto de hundirse? Estoy a punto de hundirme, las cargas no me dejan más. ¿Cuántos han dicho en intimidad, me rindo, estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo más? Bueno, es ahí donde entran las palabras de Jesús. Es en ese mismo momento que las palabras de Jesús entran en escena y les dice, venid a mí. En otras palabras, el Señor a veces le toca permitir que pasemos por estas cosas para decirte, te tengo donde te quería. Venid a mí. Hay una característica también en estos pasajes, y es que este llamado al descanso no es para todo el mundo.
Pero, a ver, un momentico, ¿cómo así? No. Este es un llamado particular. Este es un llamado para un grupo de personas particular. No sé si lo notaron. Pero, de pronto pues, para probarles por la Biblia, porque es cierto, ustedes son una iglesia que dice, sí, muéstrame por la Biblia. ¿Cierto? ¿Listo? Claro que sí. Ni más faltaba. Miremos los versículos 25 al 27, por favor. Ahí en el mismo pasaje. Vamos a ver para quiénes es este llamado. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. E inmediatamente después tenemos el venid a mí, los que estéis cargados y trabajados. O sea que esta es una invitación. Esas cosas de las que Jesús habla, de haber escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, es lo que Él va a decir a continuación. La relación que existe entre el Padre y Él. Los fariseos no creían en Cristo. No creían en Cristo como el Mesías, porque a ellos se les había escondido esta revelación. Pero ahora el Señor está decidiendo que esta revelación la conocieran los niños, los pequeños. ¿De quién está escondiendo entonces la revelación? De los sabios y los entendidos. ¿Y quiénes son esos sabios y entendidos? Son aquellas personas que creen que como van bien, que no necesitan nada, que han construido su vida sin necesidad de Dios, o por el contrario, que ya saben demasiado de Dios, que han estudiado teología, que están en el evangelio desde que nacieron. No, yo estoy en el evangelio desde que era pequeñita. A mí eso de que ir a cultos de doctrina, eso ¿para qué? No, yo la Biblia y ya. ¿Cierto? Porque ojo, esto puede caer a nosotros, los líderes de las iglesias, que a veces creemos que nos la sabemos todas. Cuidado, esta revelación que el Señor está dando no es para los orgullosos que creen que dependen de sí mismos. Entonces, ¿para quién es este llamado? Para los niños. Y permítanme decirle algo. Los niños en el lejano oriente, en el Medio Oriente, en esas culturas y más también en la época de Cristo, eran junto con las mujeres lo último en la escala de valores, en la escala de importancia. Es más, los esclavos estaban en calidad de importancia por encima de los niños y las mujeres. Lo más vil y menospreciado, ¿no? A esos se les dio la revelación. A lo más pequeño, a lo más vil. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los niños, adivinen de quién se está hablando. De los discípulos de Cristo. El Señor habla de los niños como sus discípulos. Así que te tengo una buena noticia. Si tú eres creyente en esta hora y estás aquí, déjame decirte que hay una palabra de consuelo para tu vida. Es que el Señor te llama, te dice que ya no eres esclavo. Él te está llamando a su presencia. Él te ha dado el poder para despojarte del yugo de esclavitud. Puedes correr a Cristo en libertad. Eso es lo que esto significa para ti. Ya no eres esclavo del mal. Ya no eres esclavo del vicio. Ya no eres esclavo de las obras humanas, de las religiones humanas. Puedes correr en libertad a Cristo. Pero también es un mensaje para aquellos que no son creyentes. Y este mensaje es que en el Señor está el propósito verdadero de la vida de cada persona. Solo en Jesús está el descanso del cansado. En Él está el agua del sediento. En Él está el pan del hambriento. El Señor dice: vengan a mí, y el yugo de esclavitud al pecado, a las obras humanas, a las falsas religiones, caerá. Todas esas cosas que te traen agobio caerán delante de sus pies y podrás ser libre para cumplir el propósito verdadero para lo cual el Señor te ha llamado. Hay gente que anda sin propósito. Y hay gente que le pregunta al Señor: bueno, Señor, ¿y yo para qué sirvo? ¿Qué hago? Bueno, Señor, ¿y yo qué estudio? ¿Cómo puedo honrarte? Hay gente que está como sin propósito. Bueno, hoy te tengo la respuesta. Los que no sabían ni qué estudiar en la universidad, hoy les tengo la respuesta. Bueno, espero que
Prestemos atención a esto. Los que no sabían qué hacer dentro de la iglesia. Ve, Señor, ¿será que yo soy llamado a ser pastor, baterista, no sé, el que recoge las ofrendas, el que barre? ¿Cuál es mi llamado? Bueno, hoy te tengo la respuesta. Es una respuesta general. Después de que eres libre, de que el Señor te ha hecho libre de este yugo de esclavitud, ahora hay un llamado para nosotros, el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es ese llamado? Lo vamos a ver en nuestro segundo punto. Un llamado a someterse al yugo de Cristo. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y espera un momentico, parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, el primer llamado es a soltar un yugo de esclavitud, es a ir a Cristo. Pero ahora el Señor nos está diciendo que nos sometamos a su yugo. ¿Cómo es posible? Si ya vimos que el yugo significa esclavitud, ¿cómo es posible que el Señor me esté diciendo, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados? Estoy cargado de llevar un yugo encima. Y el Señor me dice, venid a mí, llevad mi yugo. ¿Qué es esto? Mi querido hermano, querida hermana, no hay nada de contradictorio en este llamado del Señor y en este pasaje. Permítanme ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes conocen a una familia que tiene un niño de 6 años, el cual es maltratado, abusado, golpeado, torturado. Y que en un acto de valentía usted se levanta contra esa familia y les quita el niño. ¿Cierto? Lo rescata como todo un héroe. ¿Cuántos de ustedes, después de tener al niño aquí ya en custodia, llegaría y lo llevaría al centro de Medellín y le diría, listo, ahora eres libre, te puedes ir, ya no tienes nadie que te maltrate y te golpee? ¿Cuántos harían eso? No, ¿por qué? ¿Por qué no haríamos eso con un niño de 6 años? Porque no sobreviviría. Porque esas no son condiciones para un niño tan pequeño. Bueno, eso es algo de lo que también nos está diciendo este pasaje. ¿Cuáles son las características de los niños? Indefensos, dependientes, necesitados. Así es que el Señor nos ve. Por tanto, después de liberarnos, Él no simplemente puede dejarnos ir. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban esclavizados, el Señor no abrió, como decía el pastor ahorita, no abrió el mar y les dejó ver toda su grandeza, y enseguida cuando ya estaban en el desierto les dijo, listo, Nospi, bien, ya son libres, hagan lo que quieran. No, ¿saben qué les dijo el Señor? Salieron de Egipto, del yugo de esclavitud de Faraón, ahora me van a servir a mí. Esa es la cuestión. Tenemos que sacarnos una idea de la cabeza. Hay personas que dicen, no, es que yo no necesito religión para servir a Dios. Yo no soy ni del diablo, ni de las iglesias, ni de Dios. Yo soy solo, yo creo en Dios a mi manera. Esas personas en realidad son las más esclavas que hay. Esclavas de su orgullo, esclavas de su vanidad, de su egolatría. Porque en un sentido general no hay nadie libre. Los hombres son esclavos o del mal o son siervos del Señor. Ese es así de sencillo, no hay puntos intermedios acá. Y lo mejor que hay es que ser esclavos del Señor, ser siervos del Señor es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Cargar con el yugo de Cristo significa aceptar sus enseñanzas. Eso es lo que significa, obedecerle. Y nuestra base para hacer eso es que, a diferencia de los antiguos fariseos arrogantes y de muchos de los líderes religiosos que nos han maltratado y que se han aprovechado de nuestras debilidades, el Señor Jesús es manso, es apacible, es humilde de corazón. Él lo está diciendo. Ahora, es Jesús el que lo está diciendo. Imagínense que a alguien se les pare de frente y les diga, lo que pasa es que yo soy muy manso y humilde. ¿Ustedes qué dirían? Donde yo me les pare en esta hora y les digo, hermanos, a mí me ha ido muy bien en la vida. ¿Saben por qué? Les digo la verdad, porque yo soy muy manso y humilde. De un momento a otro se les desfigura la imagen de humildad, ¿cierto? Ahora, el Señor Jesús podía decir que es manso y humilde de corazón porque Él no es como los demás hombres. Él no es un hombre normal. Si un hombre cualquiera dice esto, pues ya sabemos lo que pasa. O sea, de una deja de ser humilde. Pero en cambio, el carácter apacible del Señor, su corazón puro, nos muestra que podemos acercarnos a Él con plena certidumbre y confianza de que todas sus enseñanzas son para nuestro bien,
que servirle a Él no es una carga pesada, ni una tarea abrumadora o devastadora, sino todo lo contrario. Es un gran honor y placer llevar sobre nosotros las enseñanzas de nuestro Señor. Reza un proverbio popular, que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Lo mismo podemos decir de las falsas religiones, porque entre más te sumerges en ellos, más abusan de ti. Y lo mismo podemos decir del pecado. El pecado promete placer, pero cuando menos ves, estás más esclavizado. Muchas veces el placer del pecado dura por lo menos 5 minutos, media hora, cuando mucho 1 hora. Pero después te hace sentir mal. Y lo peor es que después te hace sentir que le necesitas. Ese es el círculo vicioso del pecado. A ver, voy a poner un ejemplo aquí que espero que me comprendan mis amigos. ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? A ver, levánteme la mano, tranquilo que el pastor no los pone en disciplina. ¿Cierto? ¿Cuántos acá son hinchas del Medellín? Soy el único hincha del Medellín. Ah, bueno, 2. Sí, bueno, somos 2. Pero miren, voy a ser sincero. Yo a veces he dicho que seguir al Medellín es como el pecado. Es como seguir el pecado. Porque promete más de lo que da. Y soy hincha del Medellín. Pero es es una broma ahí, pero es verdad. El pecado te promete más de lo que te da. El pecado te esclaviza. En cambio, y te esclaviza, y no solamente te esclaviza, causa cargas en tu vida, te destruye, te encadena. C.S. Lewis dijo en uno de sus libros, pero yo voy a extraer poder contextualizar la frase a la manera que nosotros podamos entenderla. En uno de sus libros llamado Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis dijo que Satanás busca esclavos para después destruirlos, pero que Dios hace de sus siervos hijos. Esa es la gran diferencia, ¿ven? Satanás busca esclavos para destruirlos, pero el Señor hace de sus siervos hijos. Hermanos, vale la pena tener el yugo de Cristo sobre nosotros. Hermanos, vale la pena servirle con todo lo que somos. Vale la pena caminar a su lado. Vale la pena soportar vituperios. Vale la pena soportar aflicciones por causa de Cristo. Matthew Henry, el comentarista, dijo lo siguiente, el comentarista bíblico, dijo: Dios tiene un yugo para tu cuello, pero una corona para tu cabeza. Quiero volver a decir esto, quiero resaltar eso. Dios tiene un yugo para tu cuello, pero tiene una corona para tu cabeza. En eso descansamos. Estas aflicciones momentáneas, estas pruebas, estas luchas momentáneas se acabarán y entonces ya estamos viviendo el gozo, pero nuestro gozo no es perfecto. Pero cuando Él venga, ese gozo de seguirle se perfeccionará. Entonces vale la pena sufrir unos instantes en este mundo caído y oscuro, vale la pena. Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Nuestro llamado es ponernos el yugo de Cristo, caminar con Él, servirle con gozo, con gozo. Y el gozo no se manifiesta en siempre estar así. Pues obviamente deberíamos estar siempre contentos, pero ¿cuántas personas están así y por dentro odiando a todo el mundo? No. El gozo del Señor es algo más alto, más sublime. Lo maravilloso de servir a Cristo es que nuestro trabajo para Él no es una carga, todo lo contrario, es algo que nos llena de alegría, de satisfacción, algo que de verdad disfrutamos. Y de hecho, ese es nuestro tercer y último punto. Un llamado a disfrutar el yugo de Cristo. Un llamado a disfrutar el yugo de Cristo, versículo 30. Pero antes de leerlo, ahorita les decía que hay personas que tienen su corazón herido, ¿cierto? Se han causado heridas ellos mismos. Otros les han causado heridas. Estamos en un mundo caído, ¿cierto? Donde los hombres, inclusive hasta los más espirituales, pueden fallar y pueden herirnos. Entonces, el mundo nos causa heridas. Nosotros, por nuestro pecado, nos causamos heridas. Por querer gobernar nuestras vidas. Señor, preguntémosle a Jesús hoy: Señor, ¿cómo sé que no me vas a hacer lo mismo? ¿Cómo sé que tú no me vas a dejar a mitad del camino? ¿Cómo sé que tú no me vas a dar la espalda? ¿Cómo sé que caminar contigo no va a ser una tarea insoportable para mí? ¿Cómo sé eso, Señor? ¿Cómo sé que seguirte va a ser deleitoso? ¿Cómo sé? ¿Por qué lo sé? Y dejemos que Jesús nos responda.
en el versículo 30 del pasaje. Señor, ¿por qué podemos disfrutar tu yugo? Y Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensemos entonces en qué consolador pudieron sonar estas palabras, qué consoladoras sonaron para las personas que estaban en la época de Cristo, para los que estaban escuchando. Ellos pequeños, débiles, acostumbrados a llevar pesadas cargas y yugos sobre sí, ahora habían sido llamados por un amo bondadoso que se compadecía de ellos y que los guiaba a través de enseñanzas suaves y livianas. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que los mandamientos de Jesús sean facilistas. No estoy queriendo decir eso. O que sean sencillos de llevar. Es más, permítanme hacerle una pregunta y que me contesten con sinceridad. ¿Para cuántos es difícil ser cristiano? Para nadie. Bueno, gloria a Dios. Yo soy el único pecador, Señor, perdón. Las enseñanzas de Jesús, y sobre todo si nosotros miramos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, vemos que son profundas, fuertes. Es más, cuando nosotros miramos el Decálogo, los 10 mandamientos, y miramos nuestra incapacidad, vemos que son imposibles de llevar. No difíciles, imposibles. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesús dice que su yugo es suave y su carga es liviana? ¿O su carga es ligera? Porque después de que hemos recibido su llamado y acudimos a Él, las fuerzas que tenemos para obedecer a Dios no provienen de nosotros, provienen de Él. Esa es nuestra promesa. Por eso es que su yugo es fácil y su carga es liviana. Cuando las fuerzas de Cristo están en nosotros, los mandamientos de Dios no son una carga, sino todo lo contrario. Se vuelven un placer para nosotros. Algo que queremos cumplir con todo el corazón y que nos gozamos en hacer. Mira lo que decía el salmista David en el Salmo 40, versículo 8, en la versión de las Américas. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. También el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué no son difíciles? Porque es que ya no los estamos llevando en nuestras fuerzas. Ahora tenemos las fuerzas de Cristo. Antes mirábamos los mandamientos de Dios como un obstáculo para nuestra felicidad. Yo no sé cuántos se acuerdan de su vida pasada, cuando pasaban por una iglesia cristiana donde estaban celebrando con gozo y tú decías, ¡ah! Evangélicos, hombre, no saben lo que es la vida buena, no. Y muchos de pronto hasta con el trago en la mano, vea lo que están perdiendo, vea. Esto sí es gozo. Y veíamos como, no, yo nunca me metería en la iglesia para estar ahí arrodillado. ¡Ah, qué pereza! Para llevarle los diezmos al pastor, no. Veíamos eso como un obstáculo para nosotros. Pero ahora, cuando el Señor ha venido a nosotros, obedecerle es un gozo. Obedecerle es alegría. Pensar en el servicio, en el domingo, pensar en los servicios de la semana es alegría, porque vamos a encontrarnos con el que nos amó y nos libró del yugo de esclavitud, con el que nos ha librado de las cargas. Solo quienes han vivido en el mundo y tocado fondo saben lo que es llevar un yugo de esclavitud. Muchos miran el pasado y no quieren volver allá ni de chiste. Y dicen, wow, ¿de dónde me has sacado? Y glorifican al Señor por eso. Muchos recuerdan su vida pasada y les da escalofrío. Y se miran al espejo y dicen, hasta la cara me cambió. Miren, hay algo bonito que el Señor estaba diciendo en esto, porque hay una ilustración que puede mostrarnos muy bien a lo que el Señor se refiere cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan que les dije al principio que el yugo era algo que se colocaba también entre dos bueyes para arar el campo? Bueno, resulta que había una manera muy interesante en que le enseñaban a un buey que nunca había trabajado en el campo, le enseñaban las labores. Era muy interesante. Resulta que cogían a un buey joven y lo ponían junto con un buey viejo y experimentado, le ponían el yugo y las estacas en la mitad. ¿Y qué creen que pasaba con el buey joven? Apenas sentía el yugo encima, claro, como él no estaba acostumbrado a trabajar, él tiraba de para atrás. Él quería como irse, quería como huir de ahí. Pero entonces le tocaba al buey viejo, al experimentado, cargar el yugo, porque todo el peso caía sobre él. Y no solo cargaba el yugo, sino que arrastraba al joven, de manera que el buey joven no sentía el trabajo. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Sabes por qué no sientes mis mandamientos? Porque yo los estoy llevando. ¿Sabes por qué no sientes que está difícil? Porque yo te estoy llevando a ti.
El Señor cargó sobre sus espaldas lo que a nosotros nos correspondía. Él cargó lo que nosotros no podíamos sufrir. Cargó la muerte horrible. ¿Y saben por qué? Porque esa muerte estaba simbolizando el juicio de Dios contra nuestros pecados. Pero ¿saben qué también hizo el Señor que cargó sobre Él? Una vida perfecta. La vida que nosotros no podíamos vivir, precisamente por causa de nuestro pecado, el Señor la vivió. Así que cuando Jesús va caminando y nosotros estamos atados a Él por el yugo, es Él el quien está cumpliendo todo. Y miren, hay algo hermoso en todo esto. Vuelvo a poner el ejemplo del fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Quién me levantaron la mano? ¿Saben qué es lo bueno de estar con Cristo en su yugo? Bueno, voy a ejemplificar esto de una manera. A ver, hace un tiempo en el Real Madrid hubo un jugador colombiano, hace unos añitos. No voy a decir su nombre, pero para proteger su identidad lo vamos a llamar Jaime Rodríguez, ¿cierto? No voy a decir aquí quién es. Resulta que, bueno, por lo que sea, que porque no lo quería el entrenador y todo, pues a Jaime no lo dejaban jugar casi, ¿cierto? Y mantenía en la banca. Pero miren, por el solo hecho de Jaime tener la camisa del Real Madrid, por el solo hecho de estar vinculado a la institución, así él no jugara, él recibía todos los beneficios que el equipo recibía, porque él era parte del equipo. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, cuando caminamos con Cristo, toda la gloria va a ser para Él, siempre, pero nosotros vamos a ser beneficiados de esa gloria. Quien hace las obras es Cristo, y a veces quienes salimos adelante y quienes nos miran es a nosotros. Nunca nos olvidemos que es Cristo. De eso se trata, llevar el yugo de Cristo, de que Él es el que hace todo. Y esto deja un mensaje para nosotros, mis hermanos. Esto deja un mensaje, y es que puedes gozarte y alegrarte en servirle al Señor, y puedes servirle con libertad. Hermano, y mi familia, no te preocupes, los resultados dependen del Señor. Tú sigue orando, tú sigue clamando, tú sigue sirviendo a Dios con libertad y deja que el Señor se encargue de lo demás. Pero estás al lado de Cristo, estás pegado a Cristo, y Cristo no te va a soltar. Y cuando el Padre ve desde el cielo y va a bendecir, ¿sabes por qué te bendice? Por causa de Cristo. Pero tú recibes esos beneficios. Hermanos, esto es de gozo, eso es un motivo de alegría. Por eso las cargas se caen, por eso los yugos se rompen, por eso Cristo rompe las cadenas, porque nos hace libres y porque el yugo del Señor significa libertad. Quisiera concluir este mensaje con 3 conclusiones, valga la redundancia, que espero puedan terminar de poner la cereza en el pastel del mensaje. El llamado que resonó en los oídos de los primeros discípulos de Cristo se extiende para nosotros hoy. ¿Eres uno de los que ha sentido que no puede más? Las cargas que sientes son tan pesadas que no puedes ni aún levantar la cabeza al cielo, te da vergüenza. Sientes que nunca vas a poder vencer ese pecado con el que tantos años llevas luchando. Te tengo una buena noticia. El llamado de nuestro Señor Jesucristo es para ti también. Esta palabra sigue teniendo poder. Y vengan a mí está en presente. Así que puedes correr hoy a Él en libertad, adueñarte de sus promesas. Si eres un hijo de Dios, entender tu identidad en Dios. Ya no eres esclavo de un amo malvado, eres hijo. Tu amo, tu Señor te ha adoptado como su hijo. Cuando entiendas eso, esas cargas caerán. Quiero también dirigirme y hablar a jóvenes, por ejemplo, o a aquellas personas que hoy están acá y no saben qué hacer con sus vidas. ¿Te has preguntado tantas veces algo como, ¿para qué nací? ¿Qué propósito tiene mi vida en este mundo? Déjame responderte con las palabras del teólogo del siglo IV conocido como San Agustín. Miren lo que San Agustín decía en una oración. Señor, fuimos creados para ti y nuestro corazón solo tendrá descanso cuando descanse en ti. Joven, jovencita, varón, mujer que estás aquí, pon tu carga en Cristo. Fuiste creado y creada para Él. Así que solo vas a encontrar la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero descanso solo cuando descanses en Él, cuando te entregues a Él. Solo verás el verdadero propósito de tu vida cuando tomes sobre ti el yugo de Cristo. Y recuerda algo, es el yugo de Cristo, no el de nosotros. Por eso Cristo es el que lo carga. Por último, y esto es una aplicación
¿cómo llamarla? Es una aplicación que tiene que ver con redención, con el mensaje que nunca podemos olvidar, con el Evangelio. El yugo de Cristo es suave y su carga ligera para nosotros, pero no lo fue para Él. Él llevó las cargas de nuestros pecados. Él cargó con la pesada cruz que nos pertenecía y que merecíamos por derecho, porque nos la ganamos, para que nosotros podamos andar en libertad y descanso, haciendo y cumpliendo solo su voluntad. Que en esta mañana, en esta tarde, nos rindamos hoy ante su voluntad. Y si de pronto, por alguna razón, estás acá y sabes que necesitas ponerte en paz con el Señor, que este sea el tiempo. Esta es una palabra que Dios ha hablado a ti, te la trajo a ti. Me trajo desde Caldas, Antioquia, para ti. Entonces, que hoy puedas ver el amor de Dios, su misericordia, y puedas correr al llamado. No les dije el título del mensaje, ¿cierto que no? Bueno, se los dejé para el final. El llamado de Cristo es un yugo que trae descanso. El llamado de Cristo es un yugo que trae descanso. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, estamos agradecidos contigo por tu bondad, por tu fidelidad y por esa gran misericordia que nos has demostrado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrar cuánto amor ha dado el Padre a través del Hijo. Gracias, Señor, porque cuando no valía nada y cuando estaba lleno de cargas y estaba a punto de hundirme, a punto de perecer, cuando no solamente eso, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, tu mano poderosa vino y me rescató de lo más profundo del Seol, del pozo de la desesperación. Señor, hoy como iglesia te damos gracias porque tú has roto el yugo de esclavitud, eso que nos mantenía atados al pecado, a la carne, al diablo. Y ahora nos has llamado a servirte con completa libertad, porque servirte a ti es vivir verdadera libertad. Oh Dios, que podamos entender eso en esta hora, que podamos entender que el acercarnos a ti es nuestro bien. Señor, que tú nos llamas con amor, pero también nos llamas con autoridad. Que tú quieres que aprendamos a vivir la verdadera libertad y que entendamos que no hay mayor libertad que servirte a ti. Oh Dios, yo te pido que en esta hora por tu Espíritu Santo mires los corazones de aquellas personas que hoy vienen cargadas, que ríen por fuera pero lloran por dentro. Para que tú hoy de una manera especial hables a sus corazones, impregnes esta palabra que hoy ya se ha dado en sus corazones y que ellos puedan mirar a ti con gozo y decir gracias porque eres el que me rescató, eres el mejor amo que pueda tener. Señor, hoy ya no me pertenezco a mí, ya no me pertenezco a mí mismo, ya eso pasó. Ahora te pertenezco a ti, ya no le pertenezco al diablo ni al infierno, ya no le pertenezco a las religiones del mundo, ahora te pertenezco a ti, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Gracias por tu bondad, gracias por mantenerme atado a tu yugo. Te glorifico en Cristo Jesús. Amén y amén.